Capítulo 2. ¿Listos o no, Hogwarts? Allá vamos. Al subir al tren, notaron que la mayoría de los compartimentos ya estaban llenos. A través de las ventanas de las puertas, vieron a un par de gemelos pelirrojos observando lo que parecía ser una tarántula que su amigo Moreno sostenía en una caja. Vieron un compartimento que parecía estar lleno de alumnos de primer año, incluyendo a un niño castaño que sostenía un sapo. Habrían entrado, pero solo había espacio para una persona. «Puedes entrar ahí si quieres», Harry, dijo Hermione con tristeza. «Seguro que encontraré un sitio donde sentarme». Harry siguió caminando con ella. «Hermione, dije que nos sentaríamos juntos, y eso haremos. No les miento a mis amigos». Luego le sonrió. «Además, tenemos que hacer planes para Care. Este compartimento parece vacío», dijo la chica de pelo espeso con una sonrisa. «Menos mal, parece el último». Sin dudarlo, Harry abrió la puerta y dejó que Hermione entrara antes que él. Dejaron sus cosas en los estantes de encima y se sentaron juntos. «Estaba pensando», sugirió Hermione, «que sería mejor esperar una semana para empezar a hablar sobre los derechos de los elfos domésticos. Así podríamos conocernos un poco antes». «Antes de convencerlos de que estamos locos», dijo riendo. «Claro. El primer sábado después de que empiecen las clases, pondremos los volantes en la sala común para empezar con nuestros compañeros de casa». Hermione puso cara de preocupación. «Eso suponiendo que estemos en la misma casa. Sé que tu tía es la jefa de Gryffindor. ¿Crees que acabarás ahí?» Se encogió de hombros. «No lo sé. Me gustaría pensar que soy lo suficientemente valiente para Gryffindor, lo suficientemente inteligente para Ravenclaw, lo suficientemente leal para Hufflepuff y lo suficientemente astuto para Slytherin. Pero no quiero estar en esa casa». «Pero se supone que Slytherin es para gente ambiciosa, no para gente furtiva. Son las personas que pisotean a cualquiera para alcanzar el éxito. Según la tía Minnie, no todos son oscuros, pero es la casa preferida de los magos oscuros. Incluso los que no son oscuros anteponen sus ambiciones a todo lo demás. Simplemente no tienen la ambición de volverse oscuros». La tía Minnie también me advirtió que el jefe de Slytherin favorece injustamente a su casa, así que tengan cuidado con él. «Es el profesor de pociones aquí, se llama Snap». «¿No te refieres al profesor Snap?», Harry susurró. «No se lo digas a nadie, pero mi tía dice que no da clases, así que no debería ser llamado profesor. Lleva años intentando que lo despidan, demostrándole al director que es un profesor horrible, pero Dumbledore no la escucha». Hermione pareció sorprendida. Pero es la subdirectora. ¿Quiere que escucharla? Aparentemente no. Solo asegúrate de no molestar a Snap. «Eso dicen mis hermanos», dijo una voz desde la puerta. Se giraron y vieron a otra pelirroja que parecía de su edad. «Me refiero a Snap». Oyendo a Fred y George hablar de él, «te castigará por no llevar túnica de Slytherin, seas de la casa que seas. Por cierto, soy Ron Weasley». Harry McGonagall extendió la mano y estrechó la de Ron. «Hermione Granger», dijo, estrechando también la mano de Ron. «¿Te importa si me siento aquí? Todos los demás sitios están llenos». «Está bien», dijo Harry, así que Ron se sentó frente a ellos. «Por cierto, este es Cabes», dijo, señalando la rata que llevaba en una jaula. «Esta es Hedwig», dijo Harry, señalando al búho Naivel en una jaula que estaba en el asiento junto a Ron. «Entonces, ¿ustedes dos son amigos o simplemente no tenían otra opción de donde sentarse?» «Somos amigos», dijo Harry, haciendo sonreír a Hermione. «Nos conocimos en una orientación para hijos de Muggles». «¿Entonces ambos son nacidos de Muggles?», preguntó Ron con indiferencia. Hermione asintió mientras Harry hablaba. «Técnicamente, mi padre es Quib y mi madre Muggle. Soy de Londres, pero me mudé a Estados Unidos de pequeña. Mi hermana pequeña también es bruja. Vendrá aquí dentro de unos años. Yo también tengo una hermana pequeña. Parece un largo viaje para ir a la escuela, incluso siendo de aquí», comentó Ron. «Mi tía es profesora aquí, le dolería que no viniéramos». Los ojos de Ron se abrieron de par en par. «McGonagall, ¿es tu tía?» «Técnicamente mi tía abuela, pero sí, vaya». Ron se volvió hacia Hermione. «Bueno,
Los hijos de Muggles no tienen más problemas para aprender magia que nadie. De todas formas, nadie puede hacer magia antes de Hogwarts. En realidad, dijo Harry con una sonrisa, en Estados Unidos es diferente. No hay límite de edad, solo discreción. Puedes hacer toda la magia que quieras, siempre y cuando no sea delante de Muggles que no nos conozcan. Los ojos de Ron se abrieron de par en par. Malvado. Hermione dijo, Harry va a la escuela de magia desde los 5 años y probablemente ya se sabe todos los hechizos de primer año. Vamos a estudiar mucho juntos este año. ¿Te gustaría acompañarnos? La cara de Ron se sonrojó y bajó la mirada. No quería pasarse todo el tiempo estudiando en Hogwarts. Esperaba que Fred y George le dejaran participar en sus bromas. Probablemente estaré demasiado ocupado. No hay problema, dijo Harry amablemente. Harry, dijo Hermione, ¿por qué no practicamos magia ahora? Estoy segura de que al ministerio no le importa si lo hacemos en el tren. Harry sonrió mientras Ron palidecía. Claro, yo iré primero. Harry murmuró, nuevas chispas, haciendo que su varita saltara de su funda invisible en la muñeca a su mano derecha. ¡Wow! Dijo Ron con los ojos abiertos. ¿Lo has inventado de la nada? Claro que no, tonta, explicó Hermione con tono condescendiente. Recibió una funda invisible para varita por su cumpleaños el mes pasado. Omitió deliberadamente la otra, pues supuso que su amiga querría mantenerla en secreto. Eso sigue siendo malvado, dijo Ron. Gracias. Harry apuntó con su varita a la jaula de Scabies y dijo, Wingardium Leviosa, lo que provocó que la jaula se elevara mientras la rata, aparentemente con miedo a las alturas, corría alrededor de ella chillando frenéticamente. Bájalo, dijo Ron, presa del pánico. ¿No ves que está asustado? Lo siento, dijo Harry mientras bajaba la jaula. Hermione sacó su varita junto con una caja de cerillas. Leí sobre este hechizo en Guía para principiantes de la transformación. Uno de los primeros hechizos consiste en convertir una cerilla en una aguja. Sacó una cerilla y la dejó en el asiento. Tras su primer intento, la cerilla era plateada y puntiaguda, pero era evidente que seguía siendo una cerilla. Bajó la cabeza, avergonzada. Harry, que había aprendido este hechizo el año anterior, dijo, Hermione, creo que no moviste la varita correctamente. Da Jama que te lo muestre. Luego le demostró el movimiento con su varita, y ella lo intentó de nuevo. Esta vez se convirtió en una aguja. Hermione le sonrió radiante, luchando contra el impulso de abrazarlo. Gracias, Harry. No fue nada. Simplemente no habías visto una demostración. Es difícil describir los movimientos de varita en un libro. Deberían grabar un video. Eso sería extremadamente útil. ¿Un qué? Preguntó Ron. Un dispositivo Muggle que muestra imágenes en movimiento, dijo Harry. Algo así como una fotografía mágica. Oh, la cara de Ron se puso morada al darse cuenta de que lo miraban expectantes. Buscó en su mente algún hechizo que demostrar, pero solo se le ocurrió uno. Mi hermano George me contó uno que supuestamente pone amarillo a Scabies. Entonces sacó su varita vieja. Sol, margaritas, mantequilla suave, convierte a esta estúpida y gorda rata en amarilla. Agitó su varita, pero no pasó nada. Scabies permaneció gris. ¿Estás seguro de que es un hechizo de verdad? Preguntó Hermione. Bueno, no es muy bueno, ¿verdad? Ron murmuró, debe haber sido una de sus bromas estúpidas. En ese momento, el carrito de refrigerios llegó a su compartimento. ¿Quieren algo para picar? Harry sonrió. Claro. Me llevo 3 ranas de chocolate y un chicle de Droble's Best Browning. ¿Quieres algo, Hermione? Ella sonrió. A mis padres no les gusta mucho, pero me gustaría probar unas varitas de regaliz. ¿Y tú, Ron? Tengo sándwiches, murmuró tristemente. ¿Estás seguro que no quieres nada? Bueno, no me vendrían mal unas cuantas ranas de chocolate y una caja de caramelos de todos los sabores. Harry miró a Ron sorprendido. Si eso es lo que quieres, pero en serio, odio esas alubias. Nunca se sabe qué te espera con esas cosas asquerosas. Un marrón puede saber a chocolate o a estiércol. Nunca entenderé por qué Bertie Bat cree que la gente quiere alubias con sabor a vómito. ¡Qué asco!, dijo Hermione con repugnancia.
Al menos con los dulces Muggles sabes lo que te espera. Está bien, cogeré chicle en lugar de frijoles, dijo Ron. Después de que Harry lo pagó todo, cerró la ventana diciendo, conocí a un mago en una de mis clases de Estados Unidos que vio como una rana de chocolate saltaba por la ventana. Desde entonces he estado paranoico al respecto. Después de comer sus dulces, Harry y Ron miraron sus tarjetas de ranas de chocolate. Harry tomó una de Dumbledore y leyó la información en voz alta. Antes de que pudiera mirar a los demás, llamaron a la puerta. Un niño de cara redonda estaba allí de pie. Parecía al borde de las lágrimas. Harry abrió la puerta mágicamente y el niño entró. No has visto un sapo por ningún lado, ¿verdad? ¿Se te escapó tu mascota?, preguntó Harry. El niño asintió. ¿Cómo se llama? Trevor, dijo el chico. Harry apuntó con su varita hacia la puerta. Accio, Trevor. Los tres niños que estaban en el compartimento con él observaron con asombro cómo el sapo voló directo a la mano de Harry. Deberías comprarle una jaula. Sí, muchas gracias. Por cierto, soy Neville Longbottom. Harry estrechó la mano de Neville y recordó parte de la historia de la guerra contra Voldemort. ¿Eres pariente de Frank y Alice Longbottom? Neville bajó la mirada y movió los pies, incómodo. Sí, son mis padres. Harry se dio cuenta de que Neville se sentía incómodo con el tema. Son héroes famosos incluso en Estados Unidos por desafiar a Voldemort. Todos hicieron una mueca. Lo siento. En Estados Unidos no nos dan miedo los nombres. Claro que, si apareciera, ya estaría bastante asustado, pero lo único que da miedo de ese nombre es intentar escribirlo. Mucha gente lo escribió con I en lugar de ET en el examen de historia del colegio. ¿Aprendiste eso en una escuela? Harry ha estado yendo a una escuela de magia estadounidense desde que tenía 5 años, explicó Hermione con orgullo. ¿Por qué no te sientas aquí y te lo cuento?, dijo Harry, contento de haber dejado de hablar de los padres de Neville. Desde luego, no quería ser el quien les contara a todos sobre su condición, sobre todo porque Neville, obviamente, no quería hablar de ello. Neville todavía parecía un poco nervioso de que Harry hablara de sus padres, y parecía visiblemente aliviado de que apenas los mencionara mientras describía batallas importantes que había aprendido en la escuela. Fue durante esta conversación que Ron preguntó, ¿has oído hablar de Gringotts? Sí, respondió Neville nervioso, el profeta dijo que un mago oscuro irrumpió en una bóveda que ya había sido vaciada. Fue el día después de mi cumpleaños. Neville y Ron continuaron explicando todo lo que decía el periódico sobre el allanamiento y cómo los duendes insistían en que no se había robado nada, mientras Harry y Hermione escuchaban atentamente. Hermione dijo, pero si la bóveda no se hubiera vaciado antes, algo se habría robado. Exactamente, dijo Harry. Los duendes intentan fingir que sus medidas de seguridad evitaron el robo, pero no fue así. Ojalá encuentren la manera de evitar que vuelva a ocurrir. No me gustaría pensar que alguien pudiera robar mi caja fuerte. Hectómetros. Poco después, el tren llegó a Hogsmeade y se les indicó a los estudiantes que dejaran su equipaje y desembarcaran. Poco después de bajar del tren, Harry y Hermione oyeron una voz familiar que gritaba, «Primer año», y encontraron a Hagrid. Sabían por la orientación que Hagrid traía a los estudiantes de primer año al castillo en botes. Harry y Hermione compartían un bote con Ron y Neville. Todos los estudiantes, incluido Harry, contemplaron el castillo con asombro al verlo por primera vez. Al llegar a su destino, subieron una escalera de piedra y se congregaron alrededor de la enorme puerta principal de roble. ¿Están todos aquí?, preguntó Hagrid antes de levantar un puño gigantesco y golpear 3 veces la puerta del castillo. La puerta se abrió de golpe. Una bruja alta, de cabello negro y túnica verde esmeralda, estaba allí de pie. Tenía un rostro muy serio. Harry sonrió ampliamente y dijo, «Hola, tía Minnie», provocando algunas risas entre los demás estudiantes mientras las orejas del profesor se ponían coloradas. Miró al chico rubio con expresión irritada, aunque Harry pudo ver un leve atisbo de sonrisa en su rostro. «Harry, ¿qué te dije esta mañana?» «Lo siento, profesora McGonagall», dijo con una expresión seria en su rostro, a pesar de que realmente quería reír. «No se preocupe,
señora McGonagall, no permita que vuelva a ocurrir. Luego miró a los demás estudiantes. Si me siguen, los guiaré al gran comedor, donde se realizará la selección. Mientras caminaban, oyó a algunos estudiantes susurrar, tía Minnie, entre risas. Un chico de pelo rubio muy claro, el de Harry era rubio oscuro, se acercó a Harry con un matón a cada lado. Así que eres el sobrino de McGonagall. Creo que te llamó Harry. Tener buenos contactos en el colegio es muy importante. El jefe de la casa Slytherin es mi padrino. Me llamo Malfoy, Draco Malfoy. ¿En serio?, dijo Harry, intentando imaginar qué clase de padre tendría a ese idiota malvado como padrino de su hijo, y qué clase de hijo estaría orgulloso de ello. Por alguna razón, ese niño le recordaba al hombre que su padre había fotografiado abusando de un elfo doméstico. ¿Snap es tu padrino? Sí, ¿has oído hablar de él? Lo he hecho, dijo Harry simplemente con una expresión neutral mientras Hermione escuchaba la conversación. Bien. Relacionarse con la gente adecuada y con más contactos puede ser beneficioso. Puedo ayudarte en eso. Mi familia, una de las familias de sangre pura más antiguas de Europa, tiene todos los contactos necesarios. Lo más importante es evitar juntarse con la gente inapropiada. Puedo ayudarte en eso. Draco le extendió la mano a Harry, esperando que la estrechara. Harry fulminó a Draco con la mirada, preguntándose cómo se atrevía a presumir de la pureza de su sangre, algo que escapaba por completo a su control. Creo que puedo distinguir la clase equivocada por mí mismo, gracias. Harry se dio la vuelta y caminó al frente de la fila, seguido de cerca por Hermione. Ron y Neville se habían quedado al final para evitar a Malfoy, pues ambos habían oído hablar de él. Al poco rato, esperaban a que lo seleccionaran. La mayoría de los niños estaban nerviosos por cómo se haría, pero la tía Minnie le había contado lo que realmente sucedería y le había hecho jurar guardar el secreto. Al ver lo nerviosa que estaba Hermione, le susurró: la tía Minnie me dijo que no le contara a nadie lo que sucederá, pero no es un examen para estar nerviosa. No tienes que saber nada para que te seleccionen, te lo prometo. Aunque si fuera un examen, seguro que sacarías la mejor nota. Ella se sonrojó y susurró: gracias, pero no soy tan inteligente. Solo. Ser inteligente no es algo de lo que avergonzarse. Sabes que aquí hay toda una casa dedicada a ser inteligente. En ese momento, los escoltaron al gran comedor para la selección. Al entrar, Harry miró el techo, que mostraba estrellas. Hermione dijo: no es realmente el cielo. Simplemente está encantado para parecerse a él. Leí sobre ello en Hogwarts, una historia, dijo Harry sonriendo. Hermione se sonrojó. Es un libro genial, ¿verdad? Por supuesto, pero diré que no ha habido muchos cambios en la última edición. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué edición leíste primero? La edición de 1980. Mi tía Minnie se la dio a mis padres antes de mudarnos a Estados Unidos. Le pedí a mi papá que me la leyera cuando supe que tenía poderes mágicos. Minerva colocó un sombrero sobre un taburete de 3 patas. Después de que el sombrero cantó su canción, Abad Hannah fue la primera persona a la que Minerva llamó para que se pusiera el sombrero seleccionador. Después de un momento de pausa, el sombrero gritó Pufflepuff. Llamaron a cada niño en orden alfabético hasta que finalmente llamaron a Granger, Hermione. La pequeña niña de pelo tupido se acercó tímidamente al taburete y se puso el sombrero. Harry también observaba nervioso, con la esperanza de que él y su mejor amigo terminaran en la misma casa. Finalmente, el sombrero gritó Ravenclaw, y ella se lo quitó y se unió a la mesa que aplaudía con expresión preocupada. A Harry le sorprendió un poco que Neville Longbottom se convirtiera en Gryffindor. A Harry le parecía más un Hufflepuff. Sin embargo, no le sorprendió que Draco Malfoy fuera seleccionado para Slytherin. Harry negó con la cabeza mientras Draco se acercaba arrogantemente a la mesa de Slytherin, como si fuera un honor ser seleccionado para la casa que valora la ambición por encima de la lealtad, la inteligencia y la valentía. McGonagall, Harry, llamó su tía mientras comenzaban muchos susurros en las mesas. Harry oyó a la gente decir: es pariente de ella, apuesto a que es un Gryffindor,
y no se parece a ella, entre otras cosas, mientras se acercaba al sombrero. Algunos de los alumnos de primer año que ya habían sido seleccionados dijeron, le oí llamar la tía Mini. Vio a la profesora McGonagall con cara de frustración por los susurros cuando se puso el sombrero. Veamos, dijo el sombrero seleccionador, ¿a quién tenemos aquí? Harry. Un momento, escuché claramente el nombre de McGonagall. Qué astuto cambiarte el nombre, por favor, no se lo digas a nadie. Por favor, no se lo digas a nadie. Está bien, está bien. Nunca revelo lo que encuentro en la mente de la gente. De todas formas, veo que esto no fue obra tuya. No percibo ninguna necesidad de demostrar tu valía. Parece que no tienes problemas de autoestima. Veo que tienes mucho coraje, y la lealtad que le tienes a tu familia es admirable. No tienes mala mente, pero ¿dónde te puedo poner, Ravenclaw, por favor? Preguntó Harry en silencio al sombrero. Es donde encontraste a mi amiga Hermione. ¿Estás seguro? Podrías tener éxito en Gryffindor, ¿sabes? Harry sonrió. Lo sé, y seguro que ahí es donde me quiere la tía Minnie, pero preferiría estar con mi mejor amiga. Muy bien, dijo el sombrero. Luego gritó Ravenclaw. Harry se quitó el sombrero con alegría y vio la expresión de decepción en el rostro de su tía. Mientras caminaba hacia su mesa, vio que la mayoría de los estudiantes que no estaban en su casa observaban al siguiente niño que se acercaba al sombrero. Se sentó junto a una Hermione extasiada, quien dijo, estaba muy preocupada de que no estuviéramos en la misma casa después de que me eligieran. Espero que no estés decepcionado. Y espero que tu tía tampoco. Hablaba un poco rápido, y a Harry le pareció divertido. Está bien. Por mucho que quiera a mi tía, creo que es mejor que no sea mi jefa de casa. La gente siempre me culparía de favoritismo si logro algo, y si me metiera en problemas y alguien creyera que no fui suficientemente castigado, dirían lo mismo. Además, que esté en Ravenclaw no significa que no pueda hablar con ella. Mientras hablaban, los demás de primer año fueron sorteados. Se sorprendieron al ver a unas gemelas, Padma y Parvati Patil, separadas en Ravenclaw y Gryffindor, respectivamente. Verás, dijo Harry al oír eso, no van a dejar de ser hermanas gemelas solo por estar en casas diferentes, ¿verdad? Hermione le indicó a Padma que se acercara y se sentara junto a ellos. Hola, Padma Patil, dijo, soy Hermione Granger y él es Harry McGonagall. Hola, es un placer conocerte, dijo la chica. Harry dijo, yo también estoy contento de conocerte. Supongo que eres el gemelo inteligente, ¿eh? La chica se sonrojó, y por alguna razón Hermione pareció algo molesta. Supongo que sí, le interesan más cosas como la moda que su educación, pero aún así es brillante, es más popular. ¿De verdad eres pariente del jefe de la casa Gryffindor? Tras el asentimiento de Harry, volvieron a centrarse en la selección. Después de que Ron Weasley fuera nombrado Gryffindor, y Blaise Sabini, Slytherin, Albus Dumbledore se levantó y pronunció unas palabras imbécil, gruñido, raro, pellizco, y comenzó el festín. Harry conoció a otros Ravenclaw, incluyendo a otro chico de primer año llamado Terry Boot, mientras disfrutaban de la magnífica cena que habían preparado los elfos domésticos. Pensó en hablar con su tía al terminar de comer, pero no estaba seguro de si era apropiado. No quería avergonzarla delante de sus compañeros. Supuso que encontraría su oficina al día siguiente. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, se sobresaltó con la entrada de la Dama Gris, el fantasma residente de Ravenclaw. No era muy habladora, pero parecía muy inteligente y amable con Harry al dar la bienvenida a los nuevos estudiantes. Cuando Harry terminó de comer, levantó la vista hacia la mesa principal y vio a su tía hablando animadamente con un hombre extremadamente bajo. Se giró hacia la estudiante mayor más cercana, una chica guapa de pelo largo y rizado que llevaba una insignia de prefecta. Disculpe, dijo, llamando su atención. Sí, Harry McGonagall, ¿verdad? Harry sonrió. Sí. Me preguntaba quién es ese hombre Baggitou con el que habla la profesora McGonagall. Ese es el profesor Flitwick, el profesor de encantamientos y nuestro jefe de casa. ¿Es usted pariente de la profesora McGonagall entonces? Sí, ella es mi tía abuela.
Penélope sonrió. Entonces, seguramente le esté hablando de ti. Por cierto, soy Penélope Clearwater, pero casi todos me llaman Penny. Soy la prefecta que los acompañará al dormitorio después del banquete. Es un placer conocerte, Penny. En ese momento, Harry sintió un dolor punzante en la frente. Inmediatamente se llevó la mano derecha al punto donde le dolía. Notó que un hombre que, a juzgar por su apariencia, no podía ser otro que el profesor Snap, acababa de verlo. Junto a él había un hombre con un turbante extraño que miraba hacia otro lado. Un momento después, sintió un ataque de legeremancia e inmediatamente apartó a ese imbécil grasiento con todas sus fuerzas. El profesor de pociones, completamente desprevenido, cayó de espaldas al suelo, llamando la atención de la tía Minnie. Ella miró de Snap a su sobrino y articuló poclumancia, a lo que él asintió. Vio cómo su expresión cambiaba de preocupación a furia al volverse hacia el profesor, al que el hombre del turbante ayudaba a levantarse. ¿Qué pasa?, preguntaron Hermione y Penny y Padma a la vez con expresiones preocupadas en sus caras. Slap, dijo Harry apretando los dientes. Intentó leerme la mente. La tía Minutos, o mejor dicho, la profesora McGonagall me advirtió que lo haría. Desde luego, no perdió el tiempo. Hermione asintió, entendiendo, mientras los demás lo miraban con la mirada perdida. Penny frunció el ceño, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Finalmente, preguntó Legeremancia. Exactamente, dijo Harry. Luego se lo explicaron a los demás que habían notado el dolor de cabeza momentáneo de Harry. Muchos se divirtieron al ver cómo Harry había provocado la caída de Snap de la silla. Pronto vieron a Dumbledore escoltando a Minerva y Severus, muy enfadados, a una pequeña habitación que daba al pasillo. Durante medio segundo, se oyeron gritos desde la habitación hasta que, al parecer, alguien lanzó un encantamiento silenciador. Harry rió. Casi siento lástima por Snap. Eso debería ser ilegal, dijo Penélope. Es una invasión de la privacidad. Aún, la profesora McGonagall se ha quejado varias veces con Dumbledore, pero él no hace nada al respecto. Por eso insistió en que tanto yo como mi hermana pequeña aprendiéramos oclumancia antes de venir aquí. Unos minutos después, Harry se echó a reír a carcajadas cuando Snap salió de la habitación con una huella roja de una mano en la cara, evidencia de que la tía Minnie le había dado una bofetada. Ambos parecían furiosos y Dumbledore, el último en irse, parecía bastante agotado. Subió al podio con cansancio. Rápidamente hizo algunos avisos de inicio de curso, incluyendo evitar el pasillo del tercer piso. Y ahora, a dormir, a trotar. Bueno, todos los de primer año, síganme a su segundo hogar durante los próximos 7 años, la torre de Ravenclaw. Era evidente que sentía un gran orgullo por la torre mientras los guiaba hacia el lado oeste del castillo, subiendo varios tramos de escaleras. ¿Por qué se mueven las escaleras?, preguntó Harry. Magia, dijo Penny como si fuera lo más obvio del mundo. Sé que es mágico, pero ¿qué sentido tiene que las escaleras se muevan aleatoriamente? No sirve de mucho y puede hacer que llegues tarde a clase, o incluso que te pierdas. O sea, una cosa sería que pudieras pararte en el borde de la escalera y decir a dónde quieres ir, pero esto es una tontería. Penélope, junto con todos los demás, se quedó allí un rato pensando en lo que había dicho. Finalmente, la señorita Clearwater dijo, tienes razón, Harry. Es una tontería, pero así son las cosas. Hermione susurró al oído de Harry, tal vez encontremos una manera de cambiar eso mientras estemos aquí, lo que le hizo sonreír. Eso nos pondrá en la edición más reciente de Hogwarts, una historia. Hermione se rió con él ante esa idea, pero él podía notar que le encantaría ser mencionada en ese libro. Finalmente llegaron a su destino. Estaban frente a un retrato a tamaño natural de un hombre con el pelo blanco y despeinado, un bigote espeso, gafas y túnica azul de mago. Le sonrió. Hola a todos. Me llamo Al. ¿Cuál es la contraseña? Relatividad, respondió Penélope. Tras abrirse la puerta, le susurró a los estudiantes, lo que sea que eso signifique. Harry miró a su alrededor y vio una gran sala común decorada con los colores de Ravenclaw. La alfombra era de color bronce,
mientras que las paredes estaban pintadas de azul claro. Las sillas y sofás acolchados eran azules, mientras que las mesas eran de madera. Había retratos de varios genios sentados en sus escritorios leyendo. El tablón de anuncios tenía algunos anuncios, incluyendo las pruebas del equipo de Quidditch, abiertas a estudiantes de segundo año en adelante. Les mostraron dos escaleras al otro extremo de la sala que descendía, la de la derecha conducía al dormitorio de los chicos y la de la izquierda al de las chicas. Antes de bajar a su dormitorio, Harry le dio las gracias a Penny y le dio las buenas noches a Hermione. Encontró puertas a su derecha con diferentes números de curso. Harry vio que la primera puerta era para séptimo año y bajaron desde allí. Frente a los dormitorios de cuarto año había un baño bastante grande. Cuando por fin llegó a su dormitorio, abrió la puerta y encontró una habitación con 4 camas grandes con dosel, con cortinas y mantas azules. Rápidamente identificó su baúl, era el único con varios compartimentos, junto a una de las camas y sacó un pijama. Después de cambiarse, sacó un libro de pociones avanzadas para repasarlo. Presentía que Snape le iba a dar problemas en clase. No estaba seguro de cuándo sería, ya que los horarios se entregarían a la mañana siguiente, pero sí sabía que quería estar listo. Mientras leía, sus compañeros de dormitorio, Terry Bott, Michael Corner y Anthony Goldstein, aparecieron y se prepararon para dormir. ¿Para qué estás estudiando ya?, preguntó Terry. Sé que somos Ravenclaw, pero aún no tenemos tarea. Creo que Snape va a intentar algo en la clase de pociones y quiero estar listo. Aún así, la profesora McGonagall me advirtió sobre él y ya está enojado conmigo. Entonces, ¿ella es tu tía?, preguntó Michael. Técnicamente soy la tía de mi papá, pero sí. ¿Por qué Snape ya está enojado contigo?, preguntó Anthony. Intentó leer mi mente durante el banquete y lo tiré de la silla. ¿Snape es ese tipo?, preguntó Michael. ¿Cómo pasó eso? Después de que Harry explicara la lectura de mentes y la defensa contra ella, los demás quedaron atónitos. ¡Guau!, exclamó Terry. Mi tía no quería que ese imbécil me rondara la cabeza, así que insistió en que lo aprendiera antes de venir aquí. Suspiró. Pero será mejor que siga practicando. No creo que se dé por vencido tan fácilmente. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Después de que sus compañeros de cuarto se durmieron, Harry sacó su espejo retrovisor del baúl y se coló en la sala común. Brienne. 30 segundos después, apareció su rostro sonriente. Hola, Harry. Viajamos por la Red Flu Internacional, así que ya estamos en casa. Mis clases empiezan mañana. ¿Qué tal el viaje en tren? ¿En qué casa te asignaron? ¿Ya besaste a Hermione? Harry se sonrojó pero siseó. No voy a besar a Hermione y si dices eso otra vez te colgaré. Bien, dijo con una sonrisa. La negación es la primera etapa. Tú creaste a Gryffindor. En realidad, estoy en Slytherin. ¿Qué? Su hermana parecía aterrorizada. ¿Cómo? Todo lo que tenía que hacer era mentirle a mi hermana. Tú, anda ya, ¿en qué casa estás? ¿Ravenclaw está Hermione ahí también? Sí. Snape ya intentó leerme la mente durante la cena. Parecía preocupada. ¿En serio? ¿Qué pasó? Le contó que Snape se había caído de la silla y que la tía Minnie le había dado una bofetada. Se partía de risa cuando la llamaron para cenar. ¿Cenar?, preguntó Harry, confundido por un momento. Ah, sí, la diferencia horaria, obvio. Sí, hermano mayor. Creí que se suponía que eras un Ravenclaw listo. Me tengo que ir. Nos vemos. Hasta luego. Saluda a todos de mi parte. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. A la mañana siguiente, se encontró con Hermione en la sala común, hablando con algunas chicas. Padma estaba allí, junto con las otras chicas de su año, Mandy Bracklehurst y Lisa Turpin. Una linda chica asiática de segundo año llamada Cho Chan les contaba qué esperar en su primer año. Hermione y Harry desayunaron con Padma y Anthony. Después de que Flitwick les entregara sus horarios, Harry los miró horrorizado. Hermione, al ver su reacción, consultó su horario. ¡Ay, Dios! Tenemos 2 horas de pociones con los Hufflepuff justo después del desayuno. La comida se convirtió en un evento solemne después de eso. Algo así como cuando un preso en el corredor de la muerte sabe que es su última comida.
Los Ravenclaw de primer año bajaron lentamente a las mazmorras, sabiendo exactamente qué esperar. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry prestó atención desde el principio de la clase, tomando notas mientras Snap hablaba de embotellar la fama y la gloria cervecera, hasta que finalmente gritó McGonagall. Harry levantó la cabeza de golpe mientras reforzaba sus escudos de oclumancia. Sin embargo, en lugar de leerle la mente, Snap empezó a hacerle preguntas. ¿Qué obtendría si añadiera polvo de raíz de asphodelo a una infusión de ajenjo? Harry se contuvo para no sonreír. Fragmento de muerte en vida, señor. Harry sabía que era una poción de nivel estasis, así que se alegró de haberla leído la noche anterior. Snap parecía irritado. ¿Dónde buscarías si te dijera que me buscaras un besoar? Harry notó que Hermione tenía la mano levantada al responder, el estómago de una cabra, aunque seguro que hay unas cuantas en tu armario por si alguien se envenena aquí. Hubo varias risas ante ese comentario mientras las orejas de Snap se pusieron rojas. 5 puntos menos para Ravenclaw por tu descaro, McGonagall. ¿Cuál es la diferencia entre el acónito y el acónito? Nada, señor, dijo Harry con frialdad, sabiendo perfectamente que ya debería haber ganado al menos 20 puntos para su casa. También se le conoce como acónito. Snap se puso rojo de ira y se giró hacia los demás estudiantes. Bueno, ¿por qué no copian esto? Mientras los demás anotaban esas preguntas, Snap intentó pillar a Harry desprevenido y volvió a atacar su mente. Harry sintió el ataque con más fuerza, pero aún así lo empujó, haciendo que el abusador se tambaleara un momento, hasta que dijo 5 puntos menos para Ravenclaw, porque la señora McGonagall no parece creer que necesite tomar notas. Hermione, que se había estado enfadando cada vez más mientras observaba el intercambio, soltó porque debería escribirlas cuando respondió las preguntas. 10 puntos menos para Ravenclaw, señorita Granger, creo, asintió con enfado. Por hablar fuera de lugar. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Todos los estudiantes, tanto Ravenclaw como Hufflepuff, estaban furiosos al salir del aula. Algunos Hufflepuff se acercaron a Harry y le dijeron que Snap debería haberle dado 50 puntos. Tenía un tiempo libre antes del almuerzo, así que Harry le dijo a Hermione, voy a hablar con mi tía. Esto es ridículo. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Hermione, como testigo de cómo se comportaba Snap. Harry sonrió al ver que no usaba el término profesor para referirse a ese cretino. Si quieres. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Pronto se encontraron fuera del aula de transformaciones, justo cuando una clase estaba a punto de terminar. Harry entró y dijo, profesora McGonagall, ¿podemos hablar con usted en su despacho? Minnie sonrió. Siempre eres bienvenido, Harry. Hola, Hermione. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Cuando estaban en su oficina, Harry dijo, antes que nada, quiero asegurarme de que te parezca bien que yo sea un Ravenclaw. Puso la mano sobre la cabeza rubia de Harry. Claro que sí. Esperaba que estuvieras en Gryffindor, claro, pero Ravenclaw también es una casa honorable. Bien, ahora quiero saber qué pasó además de que le pegaste a Snap anoche. Ella rió entre dientes. Me temo que solo fueron gritos que cayeron en saco roto. Creo que Snap tendría que asesinar a un estudiante en medio de un festín delante del director. Hizo una pausa. No importa. Sé que acabas de salir de pociones. ¿Cómo te fue? Horrible. Ese supuesto profesor empezó con Harry desde el principio de la clase. Intentó abrumarlo con preguntas sobre pociones de nivel estasis, pero Harry las acertó todas, sonrió Minerva con orgullo. Pero le quitó puntos de todas formas. Y luego, Hermione se puso a despotricar hasta que Minerva se levantó y abrió un armario para revelar algo que Harry no había visto antes. Este es mi pensadero. Lo conseguí hace 9 años mientras reunía pruebas contra Snap. El director, por supuesto, ignoró por completo las pruebas, pero aún uso este maravilloso dispositivo. Harry, voy a ponerte mi varita en la cabeza y necesito que recuerdes exactamente lo que pasó hoy en clase. Una vez extraído el recuerdo, convocó a un elfo para que trajera el almuerzo a la sala mientras observaban la lección. Minerva otorgó los puntos correspondientes a Ravenclaw y Hufflepuff por responder correctamente a las preguntas.
También devolvió todos los puntos que Snap le robó durante la clase, ya que el director no hará nada para detener el flagrante desprecio de Snap por las políticas escolares, lo haré yo. No debería tener permitido dar y recibir puntos, pero no se lo digas a nadie. Gracias, tía Minnie, quiero decir, profesora McGonagall. De nada, añadiré tu recuerdo a mi testimonio. Llevaría esto a la junta directiva, pero Lucius Malfoy, quien la controla, se pondría del lado de Snap y amenazaría a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Conocimos a su hijo, dijo Harry. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. A medida que avanzaba la semana, Harry y Hermione eran los mejores en todas las clases, impresionando a Flitwick y Sprout. A Harry le costaba mantenerse despierto en historia de la magia durante la clase, así que se desconectó y leyó el capítulo que estaba repasando el profesor Binns. Defensa contra las artes oscuras habría sido una clase genial, divertida e interesante de no ser por un pequeño factor, el profesor. El profesor Quirrell, con su aula oliendo intensamente a ajo y su miedo cada vez que se mencionaba cualquier tema relacionado con la defensa, hacía la clase insoportable. Su tartamudez no ayudaba, ni tampoco el horrible olor que emanaba de su turbante. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Harry estaba emocionado por su primera clase de transformaciones con la tía Minnie. No sabía que era una animaga, así que se sorprendió tanto como todos cuando la gata se transformó en ella. Ella inmediatamente comenzó su clase. La transfiguración es una de las magias más complejas y peligrosas que aprenderás en Hogwarts. Cualquiera que se meta en mi clase se irá y no volverá. Estás advertido. Harry nunca la había visto tan severa como cuando daba clase. Sabía que ni siquiera él podría salirse con la suya en su clase. Le alegró ver su mirada orgullosa cuando convirtió su cerilla en una aguja unos momentos antes que Hermione. Les dio 5 puntos a cada uno mientras le sonreía. Nadie más logró obtener ninguna reacción de su cerilla. Al salir, oyó a unos Slytherins, con quienes compartían clase, murmurar sobre las preferidas del profesor, hasta que Draco, Crabbe y Goyle se acercaron. Apuesto a que la tía Minnie les enseñó a hacer eso justo antes de que empezara la clase, dijo Draco. En realidad, dijo Hermione, Harry me enseñó a hacer ese hechizo en el tren. Ya ha recibido años de educación mágica en Estados Unidos. De todas formas, no es asunto tuyo, Malfoy, dijo Harry. Vamos, Hermione. Juntos le dieron la espalda a Draco y comenzaron a alejarse hasta que lo oyeron decir, Petrificus, momento en el que Harry agarró a Hermione y los apartó a ambos del camino, Totalus. El hechizo impactó en una estatua cercana mientras Harry sacaba su varita de la funda y gritaba, Accio, varitas, haciendo que las 3 varitas acudieran a su mano izquierda. Harry, gritó Minerva al salir y verlo apuntar con 4 varitas a 3 aterrorizados Slytherins. ¿Qué pasa? Tu sobrino nos robó las varitas. Después de que intentaras petrificarnos por detrás, dijo Hermione, el hechizo de Draco impactó en la estatua después de que lo esquiváramos. ¿Cuál es la varita del señor Malfoy? Preguntó Minerva. Después de ver que la varita de Draco había realizado el hechizo de atar el cuerpo, él afirmó, me robó mi varita y me lanzó un hechizo. Profesor McGonagall, dijo Harry, ¿por qué no usamos su pensadero? Los ojos de Draco se abrieron de par en par ante esa sugerencia. Minerva lo miró con su mirada más cruel. Si admite haberlos atacado ahora, perderá 10 puntos y recibirá una detención. Si tengo que sacar mi pensadero y se demuestra que los atacó, perderá 50 puntos y recibirá 5 detenciones. Usted decide, señor Malfoy. Su rostro se puso rojo de ira, pero sabía que lo habían pillado. Bien, lo conseguí, tía Minnie, y se marchó furioso con sus guardaespaldas. McGonagall lo llamó, 15 puntos menos para Slytherin y detención esta noche a las 7 limpiando los baños bajo la supervisión del señor Filch. Le daré sus varitas al profesor Snape mañana en el desayuno. Harry, dijo Minerva después de que Malfoy se fue, esa invocación fue impresionante. Tengo curiosidad por saber por qué no usaste un hechizo de defensa en él. Pensé que él fingiría estar herido y que yo terminaría en problemas por culpa de su papá. Muy bien pensado, Harry.
5 puntos para Ravenclaw. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Cuando llegó el sábado, Harry y Hermione pensaron que habían esperado lo suficiente para hablar sobre Care. Con la ayuda de Penny, organizaron una reunión con la mayor parte de Ravenclaw en la sala común a las 10:30 para discutir el tema. Harry comenzó nervioso. ¿Alguien aquí no sabe lo que es un elfo doméstico? Algunos hijos de Muggles levantaron la mano y la reunión dio comienzo. Hermione explicó lo que habían descubierto sobre el origen de su esclavitud. Muchos de los niños dueños de Elfos se sorprendieron mucho al descubrirlo. Pero sí es un contrato, dijo Cho, seguramente hay algunas lagunas. Probablemente, respondió Hermione, pero no sabemos dónde está el contrato, así que desconocemos su texto exacto. Hemos buscado tanto en la biblioteca de Hogwarts como en la de la profesora McGonagall. Seguiremos intentándolo cuando podamos, pero por ahora nos gustaría centrarnos en dos objetivos. Harry continuó, uno es informar a la gente, y el otro es trabajar para que los elfos reciban un mejor trato. En ese momento, repartieron folletos con imágenes mágicas de un elfo siendo golpeado, y también información. Mi padre tomó estas fotos en el callejón Diagon mientras estábamos de compras. El dueño del elfo lo estaba golpeando descaradamente en plena calle. Los tratan peor que a las alimañas, dijo Hermione apasionadamente, y nadie hace nada al respecto. Lo que queremos hacer es formar una comunidad para promover los derechos de los elfos, dijo Harry. Hermione sacó 10 insignias de Care. Con 2 sickles por unirte, obtienes las insignias. El dinero se destina a nuestra literatura. La profesora McGonagall dijo que si conseguíamos 10 miembros, nos patrocinaría para convertirnos en un club oficial de Hogwarts, explicó Harry. Entonces podríamos tener una pequeña cabina de información en el gran comedor y avisos en cada sala común. Padma fue la primera en comprar una insignia, seguida de Penny, Cho, Michael, Terry, Anthony, Lisa Terpin, Mariette Aiken, Mandy Bracklehurst y Roger Davis. Otros también se unieron, pero esa fue la lista que le dieron a la tía Minnie. Para el domingo por la mañana, la mitad de Ravenclaw y algunos miembros de otras casas llevaban insignias de Care. Algunos incluso enviaron folletos a sus padres. A Hermione se le ocurrió la idea de iniciar una petición para que el ministerio declarara ilegal el maltrato a los elfos domésticos. Harry y Hermione estaban sentados en un puesto de información en el gran comedor cuando Malfoy se acercó a ellos, flanqueado por sus guardaespaldas, sosteniendo uno de sus panfletos y con aspecto furioso. Harry tenía una idea de por qué estaba furioso Malfoy, murmuró New Sparks, para coger su varita y la apuntó por debajo de la mesa. Cuando Malfoy estuvo lo suficientemente cerca, Harry murmuró Accio, varitas. Los Slytherin ni siquiera notaron las varitas que salían volando de sus bolsillos y estaban debajo de la mesa mientras Draco gritaba, ¿cómo se atreven a mostrar fotos de mi elfo? Harry y Hermione actuaron completamente sorprendidos, y Hermione dijo en voz alta, no teníamos idea de que tu padre era el monstruo que estaba golpeando a un elfo doméstico hasta dejarlo inconsciente en medio del callejón Diagon. Olvidando dónde estaba, Draco gritó, ¿cómo te atreves a decir algo sobre mi padre, maldita sangre sucia? 20 puntos menos para Slytherin por usar esa palabra, gritó Flitwick desde cerca. Malfoy palideció un instante y miró a Harry con desprecio. Te reto a un duelo de magos esta noche. Harry sonrió, sabiendo que el cobarde jamás haría eso. Claro, pero quiero que sea oficial y delante de todo el colegio. Veré si la profesora McGonagall puede patrocinarlo. Malfoy palideció. Un hijo de puta como tú no merece un duelo de magos. Voy a prenderle fuego a tu puesto, se burló mientras, arrogante, buscaba su varita. Tanto Harry como Hermione estallaron en carcajadas al ver su expresión de horror y luego de comprensión. Profesor Flitwick, llamó Harry, ¿podría venir un momento? Por supuesto, respondió mientras se acercaba. Hermione dijo, Draco acaba de amenazar con quemar nuestro puesto, así que nos preguntábamos si podrías guardar sus varitas y las de sus amigos hasta que terminemos aquí o se vaya. Flitwick pareció pensárselo un momento. Teniendo en cuenta lo que le oí gritar hace un minuto, te creo. Se giró hacia los Slytherin.
¿Me dejan sus varitas? De hecho, los tenemos, profesor, dijo Harry. Logré invocarlos antes de que hicieran daño. Flitwick se quedó atónito. ¿Los convocaste? Sí, dijo simplemente. La profesora McGonagall me informó que ya tenías educación previa, pero esto es increíble. Draco lo interrumpió. Nos vamos, profesor. ¿Nos devuelve las varitas? Sí, solo asegúrense de no usarlas contra otros estudiantes, especialmente contra los Ravenclaw. Les entregó las varitas y los observó mientras se marchaban. Harry le dijo a su jefe de casa, los estadounidenses tienden a ser perezosos, y el encantamiento de invocación es una herramienta maravillosa para ellos. Lo priorizaron. Lo aprendí a los 8 años. Fue uno de los encantamientos más difíciles que enseñaron, pero en mi opinión, valió la pena. Desde entonces, no he tenido que levantarme del sofá para coger el mando a distancia. Tienes mucha suerte, dijo Hermione con una sonrisa. Increíble, comentó Flitwick. Me pregunto cuánto más podríamos avanzar si el ministerio nos permitiera empezar a enseñar a los niños a una edad más temprana. Continúen, nos vemos luego. Luego dejó a sus alumnos. Entonces Hermione se giró hacia Harry con ojos de cachorrito. Tienes que enseñarme ese encantamiento. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. La semana siguiente, Harry y Hermione siguieron estudiando juntos y eran los mejores de sus clases. 5 alumnos de primer año les pidieron ayuda con sus clases en un solo día: Padma y Anthony de Ravenclaw, Susan Bones y Hannah Abbott de Hufflepuff, y Neville de Gryffindor. Todos ya eran miembros de CARE. Decidieron reservar una hora diaria en la biblioteca para reunirse en grupo y ayudarse con diferentes clases, solo con los temas de la semana, sin trabajar con semanas de antelación como hacían Harry y Hermione cuando solo estudiaban. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Cuando llegó la hora de su primera clase de vuelo, aparecieron todos los de primer año. Hermione estaba muy nerviosa a pesar de que ambos habían leído algunos libros sobre Quidditch y vuelo. Harry intentó calmarla, pero fue en vano. Cuando Harry extendió la mano y dijo, arriba, su escobe cayó directamente en su mano. La de Hermione, no. Simplemente rodó por el suelo como la de Padma. La de Neville no se movió en absoluto. Madame Hooch les enseñó la forma correcta de sujetar la escobe. Harry se divirtió cuando Madame Hooch le dijo a Malfoy que lo había estado haciendo mal durante años. Cuando todos estaban a punto de empezar a volar, Neville perdió el control de su escobe. Tras un vuelo aterrador, se rompió la muñeca, y Madame Hooch lo acompañó a la enfermería, advirtiendo a todos que permanecieran en tierra. Malfoy aprovechó la oportunidad para robarle la recordadora a Neville, que se había caído al suelo. «Devuélvemelo», Malfoy, gritó Harry. «Oblígame, McGonagall», dijo mientras salía volando en una escobe. En un segundo, la varita de Harry estaba en su mano. Accio, remembral. Draco lo sujetaba con tanta fuerza que fue arrastrado por él y se cayó de la escobe, que estaba a 1,5 metros de altura, antes de soltar el orbe, que voló directo a la mano de Harry. Tras gemir de dolor, Crabbe y Goyle se acercaron a él, pero parecían completamente inseguros de qué hacer. Hermione había querido ayudar a Draco, pero Harry dijo, no puede estar muy herido si puede gemir así, está fingiendo. Además, ya sabes cómo te llamarías si intentaras ayudarlo. En ese momento, Madame Hooch entró sola y enseguida vio a Draco en el suelo. Se puso roja, estaba furiosa. Corrió hacia él gritando, te dije que no usaras las escobas. No vas a recibir otra lección de vuelo en esta escuela, tendrás un castigo por pulir todas estas escobas una vez que Madame Pomfrey te diga que estás bien, y voy a recomendar que nunca te permitan usar una escoba, además de una prohibición de por vida del Quidditch por si acaso decides jugar. El resto de la clase comenzó a reír mientras Draco salía cojeando de allí, aparentemente con un esguince de tobillo, junto a Madame Hooch. Hectómetros, hectómetros, hectómetros. Nota del autor, espero que no te importe que Harry y Hermione sean Ravenclaw. Pensé que con una amiga que aceptara su espíritu estudioso, estaría más cómoda allí. Sinceramente, creo que pidió el sombrero para Gryffindor, porque dijo que eso era lo que esperaba en el tren.
También creo que Harry querría estar con su mejor amiga en el continente en lugar de Gryffindor si pudiera elegir.